El lenguaje del cuerpo es el lenguaje de la verdad. Estamos programados para que nos salte una alarma cuando detectamos que no es congruente el mensaje hablado con el no verbal. Y debemos hacer siempre caso al lenguaje no verbal, siempre. Nadie hace un pinzamiento de nariz cuando las cosas andan bien. Llevándose la mano a la cabeza, generalmente es porque está abrumado. Los ojos son incontrolables, se nos van. Hay incluso algunos patrones de pensamiento que son chivateados por los ojos. La boca, hacemos uno de mis gestos favoritos, que es el de labios sellados. No nos gusta hablar a alguien que lleve gafas de sol. Es decir, si eliminas barreras, si haces contacto visual y la otra persona se siente interpelada directamente, conectarás mejor. Jordi Reche, especialista en comunicación no verbal, divulgador y TEDx speaker, autor del libro Convence sin abrir la boca. Solo necesitamos 0,4 segundos para decidir si a alguien nos gusta. Relaja las cejas y di, uy, qué bien estoy. Quien domina el silencio, domina paradójicamente la comunicación. ¿Y cuándo hablar y cuándo callar? Esos 2 segundos pueden crear una incomodidad en la otra persona que te acabará dando una información que había decidido no darte de manera no consciente. ¿Y cuál sería entonces el lenguaje de la presencia? Entra usted primero al coche. No, usted. Esto es un gesto regulador que sirve para marcar el timing, para marcar el paso. Uno le pone la mano en la espalda al otro, como queriendo decir, yo mando en ti. Y al otro se le llevan los demonios. Donde te sientas tú en una mesa, dice quién eres y qué relación tienes con los otros. ¿A quién saludo primero y de quién me despido el último? De la cerca de veintena de sonrisas que hay, ni siquiera una cuarta parte, o más o menos una cuarta parte, corresponden a felicidad. Y es brutal ver esto, y una vez lo sabes y te das cuenta, jamás dejas de verlo. O sea, hay momentos que cuando integras esta información ya no puedes apagarla, ¿no? La vida cambia para siempre. Las claves que está a punto de compartir Jordi Reche las he puesto en uso recientemente durante una reunión con un nuevo cliente y le manifesté que lo sentía inquieto ante la propuesta que le acabábamos de presentar. Y es que yo vi cómo se llevaba la mano a la cabeza porque se sentía abrumado, se torció en la silla y se rascaba así. Tocarse la cara de manera repetitiva puede ser un signo de incomodidad o inseguridad. Agradeció que supiera leer cómo se sentía. Punto positivo para mí. Ya no veo con los mismos ojos cuando 2 personas se abrazan porque no me fijo en la intensidad del abrazo, sino que mis ojos se clavan en la postura de la pelvis. Los gestos son un rico vocabulario no verbal que puede comunicar una amplia gama de emociones e intenciones. Y gracias a esta entrevista ya tenemos, tú y yo, el manual completo para decodificar a los demás. Jordi Reche. 0,4 segundos, el tiempo de un parpadeo para sacar una primera impresión de algo o de alguien. Si hay algo que me hacía ilusión es anunciarte esto. Tenemos evento presencial, Tiene Sentido Podcast va a celebrar su primer episodio en vivo. Será el 29 de marzo en Málaga, aunque también hay entradas online. Pero quiero verte, sentirte, estar contigo, conocernos, poder compartir experiencias, opiniones y lo haremos con una invitada. Tiene sentido que sea con Odil Fernández, nuestra doctora recetas anticáncer, para hablarnos de hábitos antiinflamatorios. ¿Y es que acaso no estamos todos inflamados? No solo grabaremos un episodio en vivo, habrá más fantasía, habrá más magia, habrá más conexión con una misma, pero esa parte me la guardo para que tú vivas la experiencia. Te espero 29 de marzo en Málaga, también entradas online. Desde ya puedes acceder a las entradas porque número limitado, no seremos muchos, será algo pequeñito, especial, pero con mucho sentido. Ve el enlace en la descripción, ahí tienes toda la información y ojalá nos veamos en Málaga. ¿Aquello que no decimos con palabras lo manifiesta el cuerpo aunque sea en silencio? ¿Sería la comunicación no verbal algo parecido como leer la mente? Las personas a veces no nos damos cuenta y hacemos algo parecido a leer la mente, ¿no? ¿Sabes aquello que la gente dice, no sé por qué, pero no me fío de esta persona? O no sé por qué, pero esta persona me convence siempre y otras no. O cuando intuyes qué tipo de relación tienen 2 personas por cómo las ves interactuando, ¿no? Ese no sé por qué es un impacto no consciente que recibes y no entiendes la razón por la que tienes estos pensamientos. Cuando estudias y sabes del lenguaje no verbal, te das cuenta de que casi todos esos mensajes que te llegan de manera no consciente son en clave de lenguaje no verbal. Y cuando sabes leerlo e interpretarlo, sí que puedes llegar a tener la sensación de que lees mentes, pero sin leerla del todo. No se puede leer mentes con el lenguaje no verbal, pero sí casi leerlas. Bueno, Que no leerlas. interesante. Sí. Ya si puedo casi, y en esta conversación me va a dar herramientas para que yo tenga como esa casi capacidad de leer mente. Sí, de hecho, una de mis aficiones es hacer divulgación, hablar en redes de trucos, tips, estrategias, consejos, claro que sí. Pues empecemos. Venga. ¿Cuál es el lenguaje del cuerpo? El lenguaje del cuerpo es el lenguaje de la verdad.
Todos tenemos muchos pensamientos, imagínate, ¿no? Decenas, centenares, miles de pensamientos todos los días. No los verbalizas todos, no todos salen hacia afuera, pero el cuerpo sí que todo el tiempo está diciendo qué tal te encuentras tú en un sitio, qué relación tienes o quieres tener con la persona que está contigo, qué es lo que te pasa por dentro que se manifiesta por fuera. Y a nivel de lenguaje no verbal no es posible no comunicar, porque todo comunica. Tú dices, vale, si no hablo, no comunica. Pero es que en lenguaje no verbal el silencio comunica, la quietud comunica, la rigidez comunica. Por lo cual no puedes no comunicar a nivel de lenguaje no verbal, para bien y para mal. ¿Y cuál sería entonces el lenguaje de la presencia? Por ejemplo, estoy en un sitio y llega una persona y solo con su presencia la gente se calla o la gente la mira. Es decir, solo con la presencia ya hay una comunicación. A mí me pasó que me invitaron a una premiere de cine Sí, y vi a Jennifer Aniston sí, en persona. Y esa mujer brillaba, pero no había abierto la boca. Prácticamente no la abrió porque en España no hablaba español, sí. pero su presencia ya comunicaba y yo creo que la sala al completo estaba entendiendo el mensaje. Sí, y más allá de toda la pompa que acompaña a alguien como Jennifer Aniston, esto tiene mucho que ver con el carisma, ¿no? Qué tanto llenas, metafóricamente, una estancia. Y casi siempre las personas con carisma son personas que se hacen suyo el espacio, es decir, que no entran mirando al suelo, que no entran achicados, que hacen contacto visual con quien hay por ahí, que sus expresiones, su gestualidad es abierta. Son personas que a menudo son como un imán, que atraen las miradas, que todo el mundo se orienta a ellos, ¿no? Una de las maneras que tenemos las personas de demostrar interés es con nuestra orientación. Y hay personas que sí que son como un imán, que con su presencia, sobre todo, ocupando bien el espacio y generando estas orientaciones, te llenan un espacio, claro que sí. Y eso tiene mucho que ver con el carisma. Y la gente se prepara, es decir, las personas carismáticas trabajan para ser carismáticas o es un don natural. Hay una parte de nuestra personalidad bueno, que la vamos cultivando a lo largo de los años. Sí que es verdad que nuestra alma a veces es más de ser introvertidos, más extrovertidos, mayor o menor habilidad social, pero por supuesto se puede trabajar. Yo he trabajado con gente que ha elevado a la enésima potencia su capacidad de comunicar gracias a trabajarse a nivel de lenguaje no verbal. Y estamos de lo que la presencia, de lo que hablamos, de lo que un poco de lo que mostramos. Pero antes has sacado algo que era el silencio. Sí. ¿Qué comunica el silencio? El silencio es una cosa que en nuestra cultura a veces es un poco como que nos molesta, ¿no? Que tendemos a llenarlo, que esto lo utilizamos en comunicación. A veces tú le preguntas algo a alguien y si quieres extraer más información es tan fácil como no hables enseguida y ese segundo, esos 2 segundos pueden crear una incomodidad en la otra persona que te acabará dando una información que había decidido no darte de manera no consciente, de manera consciente al principio, ¿no? Con lo que muchas veces la gente tiene que entender que el silencio es necesario, que después de hablar de algo importante o de decir algo importante, tienes que hacer un silencio para que la gente digiera lo que ha escuchado. Es decir, tendemos a llenar silencios porque estamos en una cultura que se premia mucho el que, por ejemplo, alguien conteste con un chascarrillo ingenioso cuando alguien acaba de hablar, pero muchas veces aquel o aquella que es capaz de sentirse bien y dominar un silencio es el que logra generar autoridad y que la gente le siga. Porque puede ser muy duro, por ejemplo, estarse 3 segundos pensando una respuesta en un escenario que te ha hecho alguien del público. Hay que ser muy bueno para hacer eso. Es decir, quien domina el silencio, domina paradójicamente la comunicación. ¿Y cuándo hablar y cuándo callar? Pues por suerte se está extendiendo este mensaje cada vez más, lo veo más en redes, de que nos conviene escuchar, de que cuanto más logres que tu interlocutor hable, más a gusto se sentirá contigo, más conectado se sentirá contigo, más información sacarás tú de esa persona, el que seamos nosotros los que hagamos preguntas concretas y que nuestra corporalidad le diga a la otra persona que estamos a gusto escuchando, es decir, estate con el cuerpo quieto, no le des vueltas a un bolígrafo, no vayas mirando el móvil, oriéntate a esa persona. Hay que darle nuestros torsos a las personas, ¿no? A nadie le es grato hablar a alguien que esté de lado. Entonces, tenemos que lograr que sea nuestro interlocutor el que hable más que nosotros y te garantizo que tus relaciones mejoran. Tienes que buscar espacio, por supuesto, a veces para hablar tú más, ¿eh? Pero por norma general, que hable más el otro. En tu libro Convence sin abrir la boca, Sí. en la introducción hablas de ese discurso, el primer debate político entre Kennedy y Nixon. Mm. Y me pareció súper curioso, no conocía esos datos, que Kennedy ese día había tomado el sol, que se había mirado cómo vestirse, llevaba un traje gris para hacer contraste con el fondo, y que él tenía la intención de mostrarse confiado, cercano, afable, seguro.
¿Cómo podemos estos atributos poder lograrlo con la comunicación no verbal justo ahora, hoy en día? Sí, eso lo hizo Kennedy porque ese era el primer debate televisado de la historia, ¿no? Nixon lo que hizo fue prepararse la oratoria, como tantos otros debates, y Kennedy se preparó la puesta en escena, qué caras haría cuando estuviera Nixon hablando, estaría sonriendo todo el tiempo, etcétera. Y el resultado fue paradójico porque aquellos que vieron el debate por la tele estaban seguros de que Kennedy había arrasado y en cambio los que lo escucharon por la radio estaban seguros de que Nixon había ganado. Luego Nixon reconoció que se había equivocado y que a partir de ese momento haría caso a su equipo cuando le decían que vigilara su imagen, ¿no? ¿Qué sería a día de hoy? Para mí la autenticidad y la espontaneidad. Venimos de unos años en los que a nivel mediático de imagen todos tenemos, la gente más joven no, pero a partir de cierta edad es como la tele, ¿no? La tele tiene una fanfarria, la tele tiene una puesta en escena como muy categórica, como muy de dirigirse de ustedes, ¿no? No hay nada mejor que funcione en redes que hablar de tú. Yo no le digo a mi audiencia, fijaros, no, digo, fíjate, date cuenta. Es decir, para mí a día de hoy es la espontaneidad y la cercanía. Una persona normal comunicando cosas normales como pudiera ser cualquier otra persona. Y es lo que lleva a la gente a decir, pues yo también puedo. Las redes han sido la gran igualadora social de nuestra época. Todo el mundo que esté en este planeta y tenga acceso a Internet y a un móvil tiene la posibilidad de difundir un mensaje como nunca jamás en la humanidad se ha podido hacer. Pero aún así hay mucho miedo a difundir mensajes, hay mucho miedo a exponerse naturalmente. No estamos programados para vernos desde fuera. Nos incomoda. Ahora con las notas de audio sí que estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz, pero hasta hace 2 días nos explotaba la cabeza. Cuando, por ejemplo, te haces una foto, un selfie con el móvil y te gira, es decir, no te da vista espejo, te ves súper raro. Y dices, no, yo no soy así. Sí que eres así, todo el mundo lleva toda la vida viéndote así, eres tú el que está acostumbrado a la vista espejo. Hubo una prueba hace mucho tiempo, que pusieron a gente en un pasillo y al final de ese pasillo, muy lejano, había un espejo. Y les preguntaban a la gente, ¿quién son esas personas de ahí? ¿Conoces a esa persona? Nadie dijo reconocer a esa persona que en realidad era él, porque era un espejo aumentado, es decir, no estamos hechos para que nos guste vernos desde fuera. Y esto imposibilita que muchas veces la gente publique contenido. Yo le digo, cuando hago cursos, cuando doy charlas, grábate sin publicarlo, pero grábate y mírate y verás que no es nada que digas, madre mía, quiero morir, soy un mal comunicador. Haciéndolo, además verás si gesticulas demasiado, si a lo mejor estás muy encorvado, si a lo mejor tienes muletillas verbales o no verbales, pero hay que quitarse la vergüenza a verse grabado, más allá de subirlo o no, porque te ayuda a ver quién eres y qué puedes comunicar o qué puedes mejorar en base a lo que tú quieres. Yo creo que algo que todos queremos es delante de una pantalla, delante ¿Mm? de un público, al menos que se nos vea naturales, pero que la gente se crea nuestro mensaje. ¿Qué tenemos que hacer o qué gestos nos ayudarían a reforzar ese mensaje verbal para que la gente confíe en nosotros? La gente necesita contacto visual, es decir, es muy importante cuando la gente grabe contenido, vea un poco dónde van sus ojos, porque hoy en día, que si pones algo detrás, que si tal, que si a qué cámara de las tres miras, ¿no? Todo lo que se hace el contacto visual es como un interruptor que empieza la comunicación. Tú entras a un sitio y alguien está de lado, hasta que no te mira, no empieza la comunicación. Entonces, la gente tiene que intentar trabajarse el relacionarse bien a nivel de contacto visual. Y luego es tan fácil y a la vez tan difícil como adoptar posturas abiertas. Cuando a ti algo te incomoda o te da vergüenza, te genera negatividad, te haces pequeño, te cierras, aprietas los labios, aprietas los puños y eso desde fuera se ve como que algo anda mal. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de abrirnos porque es que no nos gustan las barreras. A veces pasará, aquí no podemos tocar el micro, pero tú vas a un sitio comiendo con alguien y estar a gusto con esa persona y apartas cosas que en realidad no molestan. Pero lo hacemos porque no queremos barreras. Igual que en la pandemia no nos gustaban esos metacrilatos, igual que no nos gusta hablar con alguien que lleve gafas de sol. Es decir, si eliminas barreras, si haces contacto visual y la otra persona se siente interpelada directamente, conectarás mejor que no si haces alguna cosa diferente. ¿Y qué gestos restarían credibilidad a un mensaje? Todo lo que no sea mover las manos. Las manos están hechas para llevarse la atención, ¿no? Es muy sabido que yo si hago así, tus ojos se van aquí, y si hago así, tus ojos se van aquí. No podemos no seguir las manos. De la misma manera que los ojos se nos van a las manos, históricamente lo hemos utilizado para enseñar que no estábamos armados, que nuestra voluntad era buena, etcétera. Todo lo que sea no mover las manos tendrá un impacto negativo doble. Por un lado, en ti. Tú fíjate que cuando alguien te llama para decirte, oye, ¿dónde estás que estoy llegando? Tú por teléfono dices, tira recto, luego coge la rotonda, gira a la derecha y tú haces gestos
que la otra persona no ve porque está al teléfono, pero a nosotros nos sirven, el hacer los gestos ayuda a la memoria operativa a ir armando el discurso. Es decir, gestualizar, gesticular, te irá bien a ti para que te salga el discurso y a la vez para llegar mejor. Hubo un estudio también que probó que ataron a oradores las manos a la espalda y no fluían tanto. Entonces, a la gente siempre digo lo mismo, utiliza, muestra tus manos. Es muy difícil, hay gente que me pregunta, ¿y si gesticulo demasiado? Mucho tiene que ser para que gesticules demasiado. Siempre vale más la pena pasarse un poquito que no gesticular de menos. Eso sí, cuando tenemos que dar un mensaje grave o importante, reducimos el movimiento. O sea, que el movimiento nos ayuda a ser naturales, Sí, porque naturalmente estamos moviéndonos y también la cultura mediterránea tiene claro. esa gestualidad. Y sin pasarse, o sea, lo que recomiendo a la gente siempre, perdón, te he interrumpido, no moverse. Los típicos bailecitos de cuando alguien está nervioso también te restan autoridad. En las charlas TED son famosas por la alfombra roja, muy icónico, todo lo que tú quieras. La razón de esa alfombra la pusieron porque dijeron, los oradores no paran de moverse como pollos sin cabeza por el escenario, le ponemos la alfombra, de aquí no puedes salir y ya. Porque es la manera, que no se nos lleven esos bailecitos que nos restan credibilidad muchas veces. Yo lo llamo el bailecito es Paquito el chocolatero. Yo veo oradores Sí, que no se han preparado y entonces tiene un movimiento hacia adelante y hacia atrás constantemente. Y es como parece el momento de Paquito de bajar, sí. pues igual. O las carreras por el escenario, lo Mick Jagger. Claro, tú si quieres comunicar algo contundente, potente y bien con autoridad, llegas al escenario, te pones en medio, miras, quieto y desde aquí comunicas. Pero sin ser Paquito Chocolatero ni Mick Jagger. Yo creo que al final también, si no me corrige, es la congruencia, ¿no? Entre la rapidez con la que habla y la rapidez con la que te mueve. Porque yo veo un Víctor Cooper, y si tú Sí, coges un manual de oratoria, no dirías que sería el mejor orador, pero a mí me lo parece, porque es muy congruente. Habla muy rápido, se mueve muy rápido. Pero yo creo que cuando hay como una distorsión sí. entre un desalineamiento, es cuando hay algo que ya rechina, ¿no? Y te dice, algo no me cuadra. Sí, al final Víctor Cooper homogeniza muy bien lo que lo dices tú, el verbal con el no verbal. Muchas veces gente que se trastabilla o que tartamudea o que habla lento por nervios o por lo que sea, si su cuerpo es un festival de movimiento, piensa una cosa, estamos programados para que nos salte una alarma cuando detectamos que no es congruente el mensaje hablado con el no verbal, ¿no? Alguien que te verbaliza una cosa que está bien, pero tu cuerpo manda señales de que no está bien, todo siempre se nos saltará una alarma y debemos hacer siempre caso al lenguaje no verbal, siempre. No hay ningún escenario en el que tengamos que hacer caso al verbal si no es congruente con el no verbal. Sería un poco como hacer caso a nuestra intuición, porque hay veces que no le llamábamos lenguaje no verbal, era la intuición que te decía, Sí, oye, esto creo que hay algo que me rechina, hay algo que no está bien. Y posiblemente si le ponemos atención al lenguaje no verbal, estaríamos alimentando lo que llamábamos claro, la intuición. lo que decíamos al principio, ¿no? Alguien ¿qué te parece si hacemos este plan, si vamos al cine y sí, vale. No, nadie hace un pinzamiento de nariz cuando las cosas andan bien, ¿no? Todo lo que sea el lenguaje no verbal, una reacción inmediata a algo que acaba de pasar, tiene sentido. Es decir, nosotros tenemos que fijarnos en el lenguaje no verbal de alguien cuando hay un cambio en su comportamiento o cuando es justo como reacción a algo que acaba de pasar. Yo me puedo rascar aquí porque sí, porque por lo que sea, porque tengo dermatitis o por lo que sea, pero si tú me preguntas algo y justo en ese momento me rasco, sí que generalmente es porque algún tipo de negatividad has despertado en mí. Leí en tu libro que hacías referencia a un informe donde los resultados eran que nos tocábamos la cara 24 veces en una hora. Mm. No somos ni siquiera conscientes de qué tipo de comunicación no verbal tenemos, porque 24 veces, muchas veces. Hasta el punto que en pandemia yo hice un vídeo en redes en el que políticos y políticas decían, sobre todo no os toquéis la cara, y segundos más tarde ellos lo hacían, ¿no? Es una conducta súper habitual que lamentablemente cuando estamos exponiendo o hablando en público, yo siempre le digo a todo el mundo, no te toques, porque si estás bien no te tocas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás hablando y haces pinzamientos, haces gestos adaptadores, gestos de labios sellados, lo típico, ¿no? Esto generalmente cuando estamos haciendo una evaluación negativa de algo, ¿no? No van muy bien las cosas cuando le dices algo a alguien y hace así, ¿no? No te toques sobre todo la cara cuando estás hablando porque casi siempre va a impactar negativamente en tu discurso, a menos que sea algo muy puntual y muy esporádico. Pero el ajustarse las gafas muchas veces cuando alguien está nervioso, saliendo de la cara, el darle muchas vueltas a un botón, la gente que juega con el anillo de casado o de casada. Es decir, tenemos que intentar limitar los movimientos, los contactos con nosotros mismos cuando queremos transmitir esa seguridad, esa confianza. Es muy difícil, ¿eh? Pero se puede trabajar en ello.
No sé si quienes nos están viendo o escuchando en este momento están pensando también o revisando nuestra comunicación no verbal, porque yo ahora, tú me vas hablando y yo solo hago. ¿Y yo qué es lo que hago? Yo me toco la cara, cuando estoy preguntando no me toco, cómo muevo las manos, es decir, me estoy cuestionando a mí misma todo lo que me vas diciendo, Jordi, todo. Y eso es genial porque son cosas que normalmente la gente no se cuestiona. Yo estoy acostumbradísimo que cada vez que voy a un sitio la gente me hiperanaliza, ¿no? En plan, tanto que habla. Y bueno, yo al final, fíjate que antes de empezar te he preguntado cómo nos ponemos, qué plano entra, qué sale. A mí me gusta siempre mucho saber a nivel del lenguaje no verbal, eso, ¿no? El plano, hablamos de dónde podemos poner las manos, dónde no, porque uno tiene que ser consciente, ¿no? De aquello que comunica, sobre todo cuando está escuchando. Ahora mismo tu papel es muy difícil. Estar escuchando en cámara es muy difícil. Pero a mí, por ejemplo, me hace muy feliz algo muy sencillo de hacer, que no todo el mundo hace, que es ir asintiendo con la cabeza. Cuando tú a tu interlocutor le vas asintiendo con la cabeza, es una gloria para la otra persona, porque le estás diciendo, vale, sigue. O esa cara tuya de sorpresa, ¿no? Como, es decir, es una gloria. Y si nos trabajamos a nivel de escuchar con el cuerpo, nuestras relaciones mejoran siempre. Y es algo a lo que animo a hacer a todo el mundo. Cuando estás escuchando, no eres el protagonista. Quieto. ¿Hubo algo en tu vida que te despertó esta curiosidad por el lenguaje no verbal? Una pregunta que me gusta mucho. Yo ya de muy jovencito empecé a dar clases de inglés. Se me daba bien el inglés con niños. Y tenía yo 16, 17 años. Y yo ya me daba cuenta de que un niño no quería salir o no quería ser interpelado, o ya veía los gestos que hacía, ¿no? Que, por ejemplo, llamaba, o cuando decía, vale, y ahora a continuación, y todo el mundo rehuía la mirada, o cuando le decías algo a un niño, siempre que dices algo a alguien que no le ha gustado en una silla, casi siempre se echa un poquito para atrás. Y yo me decía para mí mismo, que qué cosa más interesante, ¿no? Y es algo que siempre vivió en mí y acabo haciendo carrera en esto, pero yo animo a la gente a fijarse en cuánto puede llegar a mejorar tu vida si haces por saber del lenguaje no verbal. Aplica a todos los campos, a todos los trabajos, a todas las relaciones laborales, personales, lo que tú quieras. ¿Y qué te parece si para darnos más herramientas empezamos a ver las partes de cuerpo? Venga, ¿Y qué pasa si me toco la cabeza, si me toco la nariz? Ya has dado algunos detalles, pero nos has dejado con ganas de más. pues venga, ¿Empezamos por la cabeza? ¿Si me ¿vale? rasco? Claro, cuando algo te agita, es decir, cuando a ti alguien te ha dicho algo que te ha removido por dentro, el cerebro te prepara para dar una respuesta física. Al cerebro no le gusta discutir. La humanidad toda su vida ha solucionado los problemas con fuerza física y con violencia. Esto es un hecho, ¿no? Y si yo te digo algo a ti que te alerta, automáticamente tu cerebro empieza a hacer que el corazón bombee más rápido, más sangre, hay una mayor vasodilatación, se agita la respiración, se hincha el pecho, ¿no? Y podemos llegar a notar esa activación que nos lleva a tener que rascarnos, ¿no? A tener que hacer un pinzamiento. Muchas veces, a veces, hay teorías que dicen que cuando haces así, intentas activar los procesos del cerebro necesarios para contestar una pregunta que te genera duda, ¿no? Pero sobre todo, te va a desacreditar muy mucho que cuando alguien te pregunte algo, hagas el típico así con luego bajamos si quieres a los hombros. E imagínate en una entrevista de trabajo. Eli, háblame de ti. Bueno, claro, no, así no. Entonces, por eso digo, limitar los contactos con nosotros mismos y sobre todo el tan manido encogimiento de hombros que es tan clásico de ver. ¿La frente? Ese La frente, movimiento. sí, muchas veces la frente la utilizamos, es como si pensáramos que por el hecho de activarla, activáramos nuestro cerebro, ¿no? Fíjate lo que te decía antes, muchas veces nos llevamos la mano por aquí cuando algo anda mal, a modo de autoapaciguamiento, ¿no? Ya sea porque estás en burnout o porque necesitas generar pensamientos o lo que sea, pero todo lo que sea ver a alguien que está en plan así, llevándose la mano a la cabeza, generalmente es porque está abrumado o porque tiene que hacer un esfuerzo cognitivo para saber lo que está pasando. Si nos pellizcamos la oreja, La oreja tiene que ver mucho también con algo que no te gusta y es un comportamiento que hacemos de niños y de mayores entendemos que tenemos que dejar de hacer. Tú a un niño de 3, 4, 5 años le dices algo que no le gusta, se tapa los oídos, literalmente. No tiene ningún problema en hacerlo. Nosotros de mayores entendemos que ese comportamiento está fuera de lugar y hacemos algo parecido a, ¿no? Fíjate, es como si literalmente quisieras tapar la oreja. Todo lo que sea llevarse la mano a la oreja cuando alguien te está hablando, generalmente es porque no te acaba de gustar todo lo que estás escuchando, a menos que, como he dicho antes, sea un tic, un comportamiento habitual o una conducta de la razón que sea. este tipo de gestos lo podemos ver, podemos utilizar a los hijos como espejo, es decir, cuando le decimos algo que no les gusta, ver qué hacen. ¿Tiene correlación cómo también nos comportamos los adultos? Los niños son súper transparentes a nivel de lenguaje no verbal. Es cuando más transparentes son, ¿no? Luego, a un niño, por ejemplo, no le gusta a su compañero y no tiene ningún problema en darle la espalda a su compañero. Nosotros los adultos no, pero ahí, o sea, sí que lo tenemos, pero ahí son los pies
los que a menudo apuntarán hacia aquello que te genera un impacto positivo, porque sabemos que no podemos dar la espalda. Un niño no entenderá, por ejemplo, que tu lenguaje no verbal no sea congruente con el verbal. Es horroroso decirle a un niño, no, 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 no pasa nada, tranquilo, si papá no está enfadado, de verdad que no pasa nada. A un niño le explota la cabeza porque se rigen por el lenguaje no verbal. Es el primer lenguaje que aprenden. La mirada, un bebé con su madre, es decir, empiezan a interrelacionarse con el mundo a nivel de lenguaje no verbal, es decir, es el primero que aprendemos, el lenguaje del tacto, el lenguaje del contacto físico. Imagínate, por eso les explota la cabeza cuando lo que procesan a nivel de lenguaje no verbal, lo que les entra por la oreja es diferente. O sea, con los nenes sobre todo vigilemos ser congruentes. ¿No? Y también nos sirve para aprender, ¿no? Porque nos cuesta tomar Mm. conciencia con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, porque te pones a pensar y ya te condicionas el gesto, pero es verdad que cuando lo ves enfrente me parece una manera maravillosa de Y, observar a mis hijos para ver qué hacen y aprender. y no hay mayor manera de saber qué calidad tiene, yo lo que te decía antes de las clases de inglés, ¿no? Un adulto no te dirá a menudo, hostia, qué ejercicio más aburrido o no sé qué. Un niño sí, un niño te presentará algo que no le gusta y se te tirará atrás en la silla, se cruzará de brazos y lamentablemente o por fortuna ese comportamiento no desaparece del todo, pero se convierte a veces en microgestos o en pequeños detallitos, pero nuestra alma sigue queriendo decir siempre, es decir, el cerebro lleva muy mal que no hagamos lo que queremos en todo momento. Lleva muy mal que tengamos que ver una película que no queremos ver, estar en un sitio en el que no queremos estar, lo típico que estás sentado en un sitio y quieres irte y cuando te empiezan las piernas, ¿no? Y hacer el típico gesto ese de, bueno, ¿no? Es porque el cerebro le dice a las piernas, venga, activémonos ya, aumenta la circulación por ahí, tú lo notas y te quieres ir y el cerebro no entiende que no hagamos siempre aquello que queremos hacer. Qué lástima, ¿no? Que la gran parte del tiempo, la gran parte de personas no hagan aquello que quieren hacer. Claro, pero nuestro cuerpo lo manifiesta Claro, claramente, lo que pasa es que no lo vemos. Es como un claro. lenguaje oculto prácticamente. Sí, o a veces son pequeños, tamborilear con los dedos, puede ser, es lo que digo, no podemos leer mentes, ¿eh? Porque un mismo gesto puede ser por muchas cosas, ¿no? Por incomodidad, por nervios. Yo a lo mejor tamborileo con los nervios, a lo mejor estoy aquí muy a gusto contigo, pero nervioso, ¿no? Pero sí que a veces una pierna que no para, o mucho labio sellado, ¿no? Cuando alguien no está a gusto en un sitio, o la típica postura de escape. Yo formo a comerciales que les digo, si tenéis sentada una persona delante y está sentada así, es que está como el típico 3, 2, 1, 0 ya. Y eso hay que leerlo porque siempre habrá señales que tienes que sobre todo ver si forman parte del comportamiento habitual de una persona o si se dan justo cuando algo está pasando, cuando te estás alargando, cuando te estás haciendo muy pesado. Y eso un comercial o un comunicador o comunicadora tiene que saber cuándo callar. Entiendo que cuando estás frente a una incomodidad, no solo tienes un gesto, porque a lo mejor me pico aquí, tú decías que tengo aquí alguna Sí. picadura, sino que ves varios gestos y a lo mejor eso te hace determinar que, oye, hay algo en la persona que tengo enfrente que no le cuadra. Sí, por eso de ahí fijarse siempre en cómo es el comportamiento habitual de una persona. Tú en una interacción con alguien tienes que dedicar la primera parte de la interacción a ver cómo es, a ver qué tanto se toca la cara, a ver si, por ejemplo, tiene este tic, a ver si es una persona que le gusta mucho estar brazos cruzados, es decir, una persona que esté siempre de brazos cruzados, más allá de que no nos es grato hablar a gente con brazos cruzados, ya no tiene ningún sentido decir, mira, está incómodo porque está de brazos cruzados. No, lo está siempre. Es un mito el hecho de que estar, ¿no? Pero si yo no me he fijado en esa persona, no puede tener esta información. En cambio, si alguien no está nunca de brazos cruzados y dos cosas puntuales que he dicho yo, las dos veces, se pone así, ahí sí que tiene más pinta de ser un indicativo de que sí, de que algo anda mal y que se cierra, que niega lo que está escuchando. Pero hay que saber cómo es el de delante. Vamos a seguir con nuestro Venga. reconocimiento corporal. El tic este de la nariz que decías. Sí, es uno de los gestos más universales que hay, el pinzamiento de nariz, ¿no? Lo que te decía antes, de que cuando algo nos molesta, cuando te caes con todo el equipo, o cuando alguien imagina, ¿no? Que alguien te ofrece hacer una cosa que tú no quieres hacer. Esa dicotomía, nuestro cerebro, es cuando, ¡pum!, nos crea la alerta de decir, vale, nos dice de ir, pero no queremos ir, y empieza a pensar, ¿no? Decimos que no queremos ir, nos inventamos una excusa, vamos a una cuenta de que no queremos ir. Todo eso, el cerebro lo entiende como que estamos en peligro, fíjate tú qué cosa identifica como peligro, pero se da ese aumento de una vasodilatación en la cara que podemos llegar a notar, por eso las personas se ponen rojas, porque cuando sienten ese ataque, esa vasodilatación se refleja, sobre todo en pieles más blancas, ¿no? Y pasa en la cara y en el centro de la nariz, de la cara hasta la nariz. Y por eso
nos llevamos aquí y hacemos este pinzamiento, ya sea por algo que nos ha disgustado, que nos genera negatividad, pero a ti si alguien te dice algo que te gusta y que te hace feliz, Eli, ¿qué te parece si vamos a tal sitio? Si a ti eso te hace feliz, te garantizo que la mano no va a la nariz nunca bajo ningún concepto. Buenísimo. O sea, poder entender, claro, un poco cómo nos movemos sin querer, cómo nos Mm. comportamos y qué información nos da. Entiendo que los ojos dicen mucho también. Los ojos es donde se mezclan, hay una frase de un dramaturgo donde se mezclan el cuerpo y el alma, ¿no? Los ojos son incontrolables, se nos van, hay incluso algunos patrones de pensamiento que son chivateados por los ojos, que nos dicen, a lo mejor está pasando esto, a lo mejor está pasando lo otro. Son los primeros que huyen cuando algo no te gusta, cuando alguien dice algo que no te gusta, se te va la mirada, a lo mejor tu cuerpo está aquí, pero tus ojos ya se han ido. Si hablamos de ojos, no podemos dejar de hablar de pupilas. Se demostró que cuando algo te gusta, cuando algo te genera un impacto positivo o te excita, la pupila se dilata. Y tú no puedes controlar conscientemente si eso pasa, si se genera ese impacto positivo, ¿no? Y a menudo son los ojos los que más expresan los mayores chivatos y donde más tenemos que ver a la gente a la hora de ver su lenguaje corporal. ¿Y la dirección de la mirada tiene alguna información también? ¿Se mira para arriba, para abajo, para la derecha, a la izquierda? Esto corresponde a un plano representacional que mucha gente ha malinterpretado o que para su interés propio se lo lleva al campo de los dogmas, ¿no? Si cuando tú estás hablando con alguien mira arriba a su derecha es porque está construyendo un discurso, es decir, porque está inventando. Esto no necesariamente es así, porque tú me puedes preguntar algo de una pregunta sobre cualquier cosa y antes tendré que recordar lo que pasó, luego construir lo que voy a decir. Es decir, sí que es verdad que la gente cuando conecta con un plano de imágenes suele estar por aquí, a nivel auditivo por aquí. Tú, por ejemplo, si ahora te pregunto, ¿cómo era la habitación tuya cuando eras una niña? ¿Cómo era tu habitación? Seguramente los ojos, sí, ahora estás muy sugestionada, ¿no? Pero los ojos se te irán para arriba. O si te digo, ¿cuál ha sido la última conversación que has tenido? ¿Dónde se te irían los ojos? Piensa en la última conversación que has tenido antes de venir aquí. Piensa en ella. Miro Seguramente, para abajo, o sea, se me van para abajo. más a este nivel. Y miramos más abajo cuando conectas con algo parecido a un diálogo interno o con algo que te ha generado un impacto Yo es negativo. que soy muy de emociones. Por Sí, eso sé que mis ojos tienden a... Porque pienso siempre a nivel más kinesiólogo, ¿no? sí, y que cuando tú le dices algo a alguien, ese alguien mira hacia abajo o está siendo vulnerable o ha conectado con algo que le genera una negatividad, tú tienes que ver, por ejemplo, si a alguien los ojos le haces chiribitas cuando sacas un tema peliagudo. Oye, por cierto, este tema que, y ves que los ojos, ahí te está diciendo de que algo está ocurriendo por dentro y los ojos lo reflejan, ¿no? Porque acude a imágenes, acude a sonidos, acude a aquello con lo que ha conectado. Pero esto es un sistema que no funciona en el 100% de los casos, que suele funcionar mejor en gente de lateralidad diestra homogénea. Es decir, que tus ojos, tu oído, tus manos y tus pies sean diestros. Y no funciona al 100% de los casos. Y lamentablemente yo he visto muchos vídeos en redes que dice, si le preguntas algo a alguien y mira arriba a su derecha, esa persona está construyendo, por lo tanto está mintiendo. No, por favor, no, no es así. Hablas de vídeos en redes. Mm. Y es cierto que muchos comunicadores, como tú, divulgadores de comunicación no verbal, han crecido mucho en los últimos tiempos. ¿Por qué crees que ahora la gente tiene tanto interés por la comunicación no verbal? Hay muchos factores, supongo que esta gente que dices, y me da vergüenza incluirme, pero me incluyo, le damos un tratamiento muy veraz, muy serio, muy responsable, es decir, por el camino yo creo que se van quedando los fariseístas, ¿no? De que sueltan cosas que no son verdad. Al final, yo creo que los que lo estamos haciendo mejor, a costa de viralidad, pues preferimos hablar con conocimiento de causa, no expandemos falsos mitos. Creo que es una cosa que llama mucho la atención a todo el mundo porque yo la frase que más recibo siempre cuando doy una charla o un curso es, esto está muy bien porque son cosas que sí que están ahí, pero no nos fijamos en ello, ¿no? Sin embargo, en todos los días cuando sale el top 10 de noticias más vistas en los medios, siempre la segunda o la tercera es un análisis del lenguaje no verbal de alguien, o siempre ahora ya hay analistas del lenguaje no verbal cuando hay un debate, o yo también voy a la televisión a hablar de lenguaje no verbal. Y cada vez está calando más y sí, yo tengo la inmensa fortuna de que esto me gusta, de que me va muy bien y de que me han salido muchas cosas buenas a raíz de divulgar. De todo se puede divulgar si lo haces bien y entreteniendo y con rigor. ¿Crees que es por un tema que la audiencia no es como que le causa curiosidad? ¿O porque es una reflexión personal? ¿O porque crees que cada vez tenemos menos acceso al ser humano que tenemos enfrente?
que cada vez tenemos menos acceso. Es Ya, decir, cada vez la gente también cuida más lo que dice. Todo, por ejemplo, en Internet se va de madre, se viraliza en términos negativos. Como cada vez parece que tenemos que tener más cuidado qué decimos, cómo lo decimos y en qué condiciones lo sí. decimos. ¿Será que nos cuesta más acceder al alma, al interior de esa persona? ¿O es porque es un tema que nos Puede ser crea esto, curiosidad? sí, puede ser esto y también porque muchas personas creen que no son capaces de decodificar todo aquello que ven sus ojos y por eso acuden a expertos. A mí todos los días me envían, soy muy feliz por ello, 50, 60 DMs diciendo, mira, Jordi, ha pasado esto, ¿qué te parece? O qué lectura sacas tú de alguna declaración de un político o en algún juzgado o lo que sea. La gente ya sabe la existencia del lenguaje no verbal y siempre quieren un análisis. Cada vez que pasa algo, pues que Kate Middleton, Donald Trump o lo que sea, se nos pide a nosotros que hagamos un análisis o que siempre saben que tendrán una lectura que no han tenido en otro sitio. En otro sitio estarán lecturas de lo que han dicho, escrutarán todo lo que han dicho, si es verdad o mentira, pero con nosotros tendrán una lectura diferente y diferenciadora de lo que normalmente se ve por ahí. O sea, tengo la suerte eso de estar en un mundo un poquito diferenciado y diferente al resto. Bueno, vamos a seguir porque cada vez que sale un tema deriva en otro que es súper interesante, pero no habíamos dejado, por ejemplo, la boca atrás. ¿Qué información nos da no verbal? El órgano que utilizamos para hablar. Para hablar, ¿verdad? Es una maravilla porque la boca dice tantas cosas. Una simple mirada a la boca a veces significa, ¿no?, el deseo o que la persona que tienes delante te gusta o tú quieres gustar a esa persona mirándole a la boca. Con la boca hacemos uno de mis gestos favoritos, que es el de labios sellados, que es un gesto, me hace mucha gracia que lo hagas tú, luego hablaremos de neuronas de espejo. Cuando algo te ha generado algún tipo de negatividad o cuando literalmente decides no decir aquello que con gusto dirías, es cuando aparece el gesto de labios sellados, ¿no? Un jefe o una jefa que te dice algo que no te gusta, que sabes que tú no puedes decir la verdad, o cuando sabes que no hay un escenario posible en el que tú digas aquello que realmente sabes, casi siempre aparecen labios sellados y es brutal porque cuando lo ves, casi siempre si tiraras del hilo, sacarías algo en claro. Pero sí, es de los gestos más evidentes. El morderse también los labios, que fíjate, puede ser por deseo o puede ser por nervios. Cuando todo lo que sea y morderse todo lo que sea una actividad repetida y sostenida en el tiempo, suele ser señal de nervios, de incomodidad. Antes hemos hablado de brazos cruzados, pero ¿cómo ponemos los brazos? ¿Qué hacemos con los brazos sin darnos cuenta? Con los brazos expresarán nuevamente qué tan cómodos estamos en un sitio o cómo es nuestra personalidad. Hay gente que estaría más a gusto aquí escondiendo las manos y tendría que pagar el precio de que no se le vería pues tan... Tú imagínate, ¿no? Ir a declarar a un juicio escondiendo las manos, ¿no? O cruzarse de brazos. Es muy cómodo cuando tú dices, no sé qué hacer con las manos, cruzo los brazos. Ya, pero es que estás dejando de utilizar un arma potentísima, ¿no? Entonces, cruzarse de brazos está bien. A veces varía mucho cómo lo haces, ¿no? Está la creencia de que cruzarse con los pulgares hacia arriba denota control de la situación, seguridad, todo lo que se enseña los pulgares. Al revés, esconderlos. Esconder los pulgares significa que algo anda mal. Cuando la gente mete en el bolsillo solo el pulgar. Entonces, los brazos están para moverlos, pero claro, si tienes que estar trabajado o te sale de manera inconsciente y natural, o si tienes que hacer un ejercicio de decir qué hago yo con los brazos en una mesa, estando de pie, estando andando también. Las personas con personalidades más expansivas o más dominantes, esto es un comportamiento típico, se dice de macho alfa, ¿no? El agitar los brazos ocupando el mayor espacio posible. Normalmente sentimos que los brazos o nos sobran, no sabemos qué hacer con ellos, estamos en un cóctel, la gente, ¿qué se hace con los brazos? ¿Dónde lo llevamos? ¿Cuál es la posición más amable, correcta o neutra? Fíjate sobre todo que nos sobran cuando tenemos conciencia de ellos, ¿no? Lo típico que las personas todas sabemos andar por la calle, ¿no? Pero el típico chiste de, mira, la persona que te gusta anda con normalidad y ya no sabes ni cómo hablar, ¿no? A menudo fíjate que cuando tú te sientes bien y estás fluyendo, ni te preocupas por los brazos, ¿no? Los vas moviendo. Si sientes que no están a gusto es cuando no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Pues a lo mejor lo que decíamos antes, puedes poner una mano en el bolsillo si el resto del cuerpo denota que estás bien, o puedes sentir que tienes una misión. A lo mejor a la gente a menudo está más cómoda en sitios con vasos en la mano. Y hay gente que se ha terminado la bebida y han pasado 2 horas y tiene el vaso sin nada porque se siente más cómodo, ¿no? Todo lo que sea en esta vida, sentir que tenemos una misión nos hace estar más confiados. Cuando entras a un sitio, por ejemplo, que no conoces a nadie, oye, pues a lo mejor para no entrar como perdido, como sin saber, como con cara así de no saber dónde estás, pues tu misión es que tienes que ir a esa silla y sentarte, o tienes que ir y saludar a esa persona. Cuando sientes que tienes una misión, el cuerpo fluye más que no cuando estás divagando por la vida.
Yo tengo que confesar que me encanta cuando me invitan a conferencias que me dejen el micro de mano, porque ahí están todos mis nervios agarrando el micro. Es decir, lo agarro y me siento mucho más segura. Es paradójico porque desde bien al principio a mí me gusta más el de diadema, porque fíjate que cuando tienes un micro en la mano, si te tiembla un poco la mano, se puede ver. Y si el micro es negro y tú vas de blanco, eso pasó cuando Amaya Montero salió a cantar con Karol G, que la invitó Karol G a salir en el Bernabéu. La pobre Amaya estaba tembladísimo, ¿no? Sí que es verdad que el micro de no mano te libera las manos, pero hay un momento en el que indiscutiblemente creo que es mejor. Eso es como un boli, ¿no? Muchas veces lo que se decía antiguamente, sal con un boli. Ya, pues que vas a lograr que todo el mundo mire al boli, algo que está bien si vendes bolis, pues si no vendes bolis no quieres que toda la atención, y más hoy en día con lo que todos sabemos ya, ¿no? Aquellos mensajes tan ochenteros de imagínate al público desnudo o sal con un boli, no, todo aquel mensaje que desacredita a tu audiencia no es positivo, y el boli hoy en día que está tan manido que a ver quién se te va a salir con un boli en la mano. Que yo insisto, perdona, si tú crees que salir con ese bolígrafo te lo va a poner más fácil, te vas a sentir más seguro. Al final, en esta vida todo tiene un precio. Es decir, vale, paga el precio de que te vean con el boli en la mano, pero claro, no por no utilizarlo se te vaya a caer el discurso, ¿no? Al final, yo no soy nunca decirle a alguien, deja categóricamente de hacer esto, hay que ver si esa persona puede dejar de hacerlo o no. ¿Y qué hacemos con las piernas? ¿Cómo las colocamos? ¿Dónde las llevamos? Las piernas es otro gran que a veces le damos como una capa de invisibilidad. Lo que te decía antes de los pies, ¿no? Muchas veces pensamos que la gente no ve los pies y son los que luego apuntan a aquella zona de interés. O cuando, por ejemplo, a mí me gustan mucho las mesas de cristal, ¿no? Que le dices algo a alguien y ves que esconde los pies detrás de las patas delanteras de la silla, ¿no? Las piernas muchas veces la gente piensa, es que cruzarse de piernas o hacer un cruce es negativo. No, muchas veces te cruzas y hay que ver dónde apunta la pierna que flota. Cruzarse con una persona que tienes al lado, cruzarse de piernas en dirección a esa persona es positivo, pero sí que muchas veces cuando vas a sentarte a un sitio o yo voy a una entrevista o a la tele o lo que sea, yo sí que quiero ver dónde entrará el plano o no, cómo las tengo que poner, si quedan bien o no cruzadas, porque es lo que te decía antes, a veces no piensas en ellas y es cuando te haces el lío y acabas adoptando posturas estrambóticas que luego te ves y te mueres de vergüenza. Pues para no morirte de vergüenza a posteriori, piensa en ellas antes, mira cómo te ves bien, si te ves bien con los dos pies en el suelo, todo lo que sea tener las dos plantas del suelo, de los pies apoyadas en el suelo, suele transmitir que, oye, que estoy bien, que estoy aquí, que estoy conectado. Pero sí, hay que pensar en ellas también. Yo os voy a hablar algo porque la gente me ve en el plano general y verá que siempre tengo las piernas cruzadas. No es por incomodidad ni por nerviosismo, sino que a veces que la altura también juega un efecto Sí, en la postura, y es que personas como yo, que somos muy bajitas, 1,5 metros, hay veces que necesitamos cruzar piernas para apoyar, para sí, sentirnos seguras, porque es verdad que también si me viese en la tele con las piernas colgando, colgando, me claro. moriría de la vergüenza. Sí, al final es muy curioso la relación que tenemos con el tamaño. El otro día estaba dando un curso y en el turno de preguntas me explicó un chico, era Dani, era muy, muy alto, y explicó que una vez fue a un restaurante con un cliente y se sientan, Dani es muy alto, ¿eh? Y el cliente, su interlocutor, cuando vio cómo quedaban sentados, llamó al camarero o a la camarera, pidió traerse 2 cojines, como un niño pequeño en la peluquería, se sentó en ellos y dijo, vale, ahora sí. Y no es casualidad que las grandes sillas corporativas de grandes directores son altas, son grandes, y muchas de estas personas acostumbran a utilizar sillas para sus visitantes con las que se aseguren sí o sí de que sus interlocutores quedarán más bajos que ellos. Tiene tela, pero es así. No, y es verdad, nosotros en el podcast hemos pensado la manera en la que yo me pueda ver a la altura del invitado, porque realmente no me voy a ver a la altura de nadie. O Te has sea, puesto cojines también. entonces, no porque en el plano general se ve, pero lo habíamos pensado. Y Me he parece dicho, pues genial. mira, como parte de mí o de los valores, de lo que yo quiero transmitir también es esa naturalidad, pues para que mañana, si hacemos un evento y la gente me ve, que no piensa que mido 1,80. Yo siempre lo digo y además lo digo muchas veces en mis comunicaciones, en la newsletter, de manera natural, en tono de broma, jocoso, de, oye, que mido 1,55, que no vayas a pensar que me vas a ver y vas a ver a alguien muy alto. Entonces, a mí eso también me da tranquilidad, no porque me vayan a juzgar o no me vayan a juzgar, Claro. sino porque es un tema de gestión de expectativas. No quiero que la gente cuando me vea se venga abajo. Yo lo que quiero es que conectemos y ya es como las cartas están sobre la mesa. Y me Soy parece bajita. genial. Y además, es un hecho que las personas, cuando
mayor sea el impacto, alguien que te sigue en redes, que le encanta lo que haces, que le gusta todo lo que haces, inconscientemente en su cabeza seas una persona grande por cómo te coloca, ¿no? Es un hecho que tendemos a crear, y esto es muy curioso, ¿no? Cuando de pequeño a lo mejor ibas al pueblo de tus padres, tú en tu cabeza el recuerdo de ese patio era un patio enorme, ¿no? Y luego vas y era más pequeñito, ¿no? Que esto también es muy paradójico, porque el cerebro cuando toma como, vale, esto es así de grande, claro, en esa época tú tenías 6 años y el patio era enorme, pero tú creces y tu recuerdo de ese patio no crece, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con tamaño y comportamiento humano y cerebro e interpretación es divertidísimo y muy interesante. Pues yo lo hago por gestión de expectativas, para que la gente después no me vea y se venga abajo. No hay nada mejor que generar pocas expectativas porque así no va a defraudar a Claro, nadie. así todo irá mejor. Claro, la decepción viene de una mala previsión de expectativas, claro, pues Llegó un nuevo pack de libros para sortear. En este podcast hay dos tipos de personas, los suscriptores del canal y los que no están suscritos al canal. Los que sí están suscritos, cuando lleguemos a 200.000 suscriptores, los sortearemos y todos ellos irán para una única persona. Pero si eres del otro grupo y no estás suscrito, no pasa nada. Ve a ese botón precioso que pone suscribirme, le das clic y así estarás dentro de nuestros suscriptores para cuando llegue la cifra de 200.000 podamos sortearlo y puedan ser este pack de libros de autores dedicados para ti. Solo tienes que estar suscrito a nuestro canal. Leí en tu libro y me pareció súper curioso los gestos que hacemos para indicar, por ejemplo, me voy a hacer una foto y hacemos así. O después te llamo. Son gestos que hacemos que acompañan nuestro lenguaje, pero que van cambiando por generaciones. Es decir, creo que alguien, si me ve hacer esto, yo creo que ya me ubica dentro de una generación. sí. Es un hecho de que nuestros gestos denotan a qué generación pertenecemos. Yo cuando hablo esto en redes siempre funciona muy bien y a la gente le gusta mucho. Tú no le puedes decir a un niño de 8, 9 años este gesto porque para ellos un teléfono es así. El gesto de colgar, ellos no entienden que hagamos así. De la misma manera que no sé para ti, pero a mí me dices, haz ver que bajas una ventanilla y yo hago así, como si estuviera bajando una ventanilla manual, que a lo mejor hace 25 años que no bajo una ventanilla manual. Delata también de qué parte del mundo eres, porque yo cuando hago vídeos hablando de estas ventanillas, hay gente que me dice, pues aquí en nuestro país todos siguen siendo así. Pero claro, el hacerse una foto, y fíjate que la generación Z ya empieza a ser adelantada por la alfa. El otro día hice un vídeo de esto, ¿no? La generación Z, para hacer ver que hace una foto, hace ver que le da al móvil todo lo que tú quieras, pero los alfa ya se ponen así. Para ellos hacerse una foto, tú dile, hazle una foto y se hacen así. El selfie. Claro, y en alto. Es decir, una generación que yo creo que su vida gira en relación al móvil, pues cada vez más irán por aquí. ¿Por qué? Tú fíjate, cuando pedimos la cuenta que hacemos ver que firmamos, un niño puede pensar, ¿qué significa esto? ¿No? Sí, pero lo terminarán haciendo, porque este gesto como que se ha quedado, ¿no? De que es el de firmar, pues hoy en día tú sacas el móvil, ¿dónde está la firma, no? Pero sí, hay gestos que los seguimos haciendo por herencia. Es como el de picar a la puerta así en alto, ¿no? También hice un vídeo de esto diciendo que técnicamente no te hace falta levantar el brazo para picar, puedes picar así. Y se hizo un debate grande, ¿eh? Pero esto es de cuando en las puertas había esas argollas para hacer cloc cloc y ahora a día de hoy hemos aprendido o llevamos ese gesto en el alma de que las puertas se pican en alto. Tú puedes picar abajo. Lo que la gente me comentaba, se van a pensar que estoy loco si pico abajo, ¿no? Pero claro, hay gestos heredados o que hemos visto de generaciones anteriores. Esto es un poco como la paradoja en una familia, cuando un miembro de la familia cocinaba un pescado, le cortaba la cola y la cabeza para cocinarlo. Y le preguntaron, oye, ¿por qué haces esto así? En el ejemplo hablaban de mujeres, ¿eh? Y le decían, pues porque mi madre lo hacía así. Le preguntan a la madre, oye, ¿por qué el pescado cuando lo sacas le cortas la cola y la cabeza? Porque mi madre, la abuela, me lo enseñó así. Y cuando le preguntan a la abuela, dice, no, porque tenía un horno muy pequeñito y no me cabía el pez entero, le cortaba la cola y la cabeza. Y las otras generaciones seguían haciéndolo, pero que el horno era más grande, ¿no? Hay muchos gestos heredados que hemos aprendido y que vivirán con nosotros para siempre y no los cambiaremos. Yo nunca haré ver que hago una ventanilla así. Yo soy un señor de mediana edad que la ventanilla aprendí así. Yo pensaría la ventanilla Claro. con la... No me sale, con la persiana, con la correa. Así, claro. O bajar las persianas, ¿no? Que van con la Alexa. Es decir, venimos de una época que las persianas iban así. Pero nuestros gestos denotan cuál es nuestra edad, claro que sí. Y nuestro ambiente y todo. Cuando hacías el gesto de colgar, a mí ¿Sí? me entraba ganas de hacerlo también. Mm. Cuando vemos este tipo de comunicación con brazos y manos, ¿tiene algo que ver con las neuronas espejo? ¿Por qué me están entrando a mí ganas de hacer los mismos gestos que haces tú? Es mi tema favorito a nivel de lenguaje no verbal, las neuronas espejo, las que nos llevan a imitar gestos o expresiones, maneras de hablar de alguien a quien de alguna manera tú validas.
porque te ha caído bien o porque lo ves como alguien válido o que tienes una convivencia positiva con esa persona, y tiene mucho que ver con el aprendizaje por imitación, ¿no? Es decir, que se te peguen actuaciones o maneras de hacer que te van a ayudar a ti en tu devenir, y por eso se nos pegan o por eso esto se ve en personas más empáticas. En personas no empáticas o es un comportamiento observado en psicópatas, no se les genera esa necesidad de imitación. Pero para mí es muy bonito que yo en esta entrevista vaya haciendo cosas que luego tú quieras hacer y viceversa. Significa que hay una buena sintonía. A veces en comunicación, no sé si me estoy avanzando, lo llevamos a nuestro terreno y todo lo que sea. Ahora mismo, por ejemplo, si yo alineo mi cabeza con la tuya y mis hombros, tú a nivel inconsciente sentirás una mayor conexión conmigo que no si yo estuviera así, ¿no? Todo lo que sea romper la armonía hace, entonces, pues muchas veces comercialmente imitamos maneras de hablar, gestos o chascarrillos o expresiones, ¿no? Y tu interlocutor se sentirá más conectado contigo porque sus neuronas de espejo se sienten conectadas. Hay que utilizar esto con responsabilidad, ¿eh? Como que hablan, ¿no? Entre ellas. Claro, sí, y conectamos, sí, sí. Esa es una de las funciones de las neuronas de espejo, de que imitemos. Y hay gente que lo lleva al extremo. Brad Pitt, por ejemplo, se mimetiza con sus parejas, pero creo que ahí hay mucha parte consciente, ¿no? Aquello de que dos que comparten colchón. Pero mi pareja favorita a nivel de sincronización en el mundo son Tom Holland y Zendaya. Hay 1000 vídeos por ahí en los que ves que sí que realmente el uno es un clon del otro. Y es una señal muy buena cuando un equipo, ya sea un equipo deportivo o una pareja o hermanos, armonizan sus gestos. Significa que la convivencia es cuanto menos positiva o no negativa. En cambio, en equipos en los que no hay ningún tipo de interacción o de voluntad de interacción, cada uno va por su lado. Esta es una de las dos funciones de las neuronas de espejo sobre las que yo hablo. ¿Y la segunda? La segunda, que bien hilamos, ¿eh? La segunda es que te pueden llevar a recrear en ti una simulación interna de la emoción que tú piensas que alguien delante tuyo está sintiendo. Quiero decir, yo te veo a ti triste o pienso que estás triste, yo puedo llegar a sentir esa tristeza. Y para que la gente lo entienda, mi ejemplo favorito que pongo siempre es el de que tú estás volando en un avión y hay muchas turbulencias, muchas, severísimas, de aquellas que no aquello, hay clink, clink, no. Todos en una situación así buscamos rápidamente con la mirada a alguien de la tripulación, un azafato o una azafata, y tenemos la inmensa fortuna de que están formados y cuando hay un episodio así, dejan de hacer cualquier cosa que estuvieran haciendo y nos sonríen, porque saben que como mínimo no nos pondremos peor de lo que estamos. Pero si tú en una azafata o un azafato ves una cara de miedo en un episodio de turbulencias, tú no sientes miedo, tú sientes terror, porque las emociones se contagian, sobre todo en momentos de crisis. Nos iremos directamente a la figura de máxima autoridad. Tú como líder de una casa, de la crianza de tus hijos, de un equipo, ten en cuenta que una cara de preocupación en ti puede significar un cisma en tu entorno. Siempre que hablo esto no puedo evitar hablar de una vez en un curso un chico que me dijo que una vez estaba volando en un avión y habían turbulencias muy, muy chungas y buscó a una azafata con la mirada y la azafata se estaba santiguando. Digo, no hay mejor momento para santiguarse. Pero sí que las neuronas de espejo te llevarán a sentir lo que tú ves sintiendo en la otra persona. Y nuevamente, cuanta más conexión haya, mejor. Esto es como lo típico de los bostezos. Todo el mundo sabe de que los bostezos se pegan. Lo que no todo el mundo sabe es que si la persona delante tuyo que bosteza no te cae bien o no te gusta, es muy poco probable que tú bosteces también. ¿En serio? Esto no quiere decir que a partir de ahora tengas que ir por ahí fijándote en si bosteza el de al lado cuando tú has bostezado. Pero Ya lo has sí, dicho, Jordi. ¿verdad? No me A partir pidas de que no ahora, lo haga. siempre que lo digo, al final lo explico a la gente, pero sí, es un hecho porque no quieres imitar comportamientos de alguien que no te gusta. Y no suele fallar nunca. Tú no vas a bostezar si tienes una persona odiosa al lado que bosteza. En cambio, sí que quieres generar esa conexión, esa imitación con alguien muy tuyo, ¿no? Cuando le damos una papilla a un bebé, tú para que abra la boca, tú haces ¡ah! Ya ves tú la boca. Nadie te ha explicado que crearás un comportamiento espejo en el bebito, ¿no? Pero tú ya sabes que abriendo la boca tienes más números de que el bebé también la abra. Y esos son neuronas espejo sacando humo. Y hablando de emociones, si yo estoy triste, ¿mi cuerpo se muestra triste? Sí, ese es el gran qué del lenguaje no verbal, ¿no? Mucha gente piensa que el cuerpo
es un mero reflejo de la mente, de un estado de ánimo. Sí, por supuesto. Si tú estás triste, pues tu cuerpo seguramente manifestará posturas alicaídas, ¿no? La cara caída. No te pondrás grande, porque cuando tú te pones contenta, algo, es decir, alguien entra en la habitación que genera un impacto positivo en ti. Tú te haces grande, ¿no? Y al revés, cuando entra alguien que no, te haces pequeño. Y esto es otra de las cosas en las que puedes fijarte, ¿no? Cómo reacciona alguien cuando te ve. La mente influye en el cuerpo, pero también tiene que ser consciente la gente de que el cuerpo también puede influir en la mente. Por ejemplo, es un hecho lo que te digo, ¿no? Que cuando tú estás bien, adoptas pues, posturas más abiertas, más expansivas, que nos hace bien, porque está demostrado que cuando tú adoptas posturas grandes, prolifera el cuarteto de la felicidad por tu cuerpo, dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, y se regulan los niveles de cortisol, que es una hormona relacionada con el necesaria, pero relacionada con el estrés, ¿no? Entonces, la conclusión es, vale, si algo que me pone contento, mi cuerpo se pone grande, si yo me pongo grande voluntariosamente, me voy a poner contento, y la respuesta es que sí. Es decir, nosotros siempre recomendamos, adopta la postura, ¿no? Ponte así un momento si quieres, y ahora mismo tú te sientes más empoderada, más fuerte, como con más ganas, ¿no? Y esto es algo que podemos hacer, pues antes de, por ejemplo, pues dejar de hacerlo si quieres, de salir No, ahora a... me siento bien ¿Verdad? así. Claro. Y eso, pues lo hacemos pues, antes de salir a hablar o antes de una entrevista muy importante. Oye, cárgate bien del cuarteto de la felicidad y bajemos el cortisol. Pero somos nosotros los que a través de nuestro cuerpo podemos influir también en nuestra mente. No el cuerpo va a ser solo un reflejo de la mente. Y podéis hacer la prueba, quien quiera, tú sal a andar a la calle y di, vale, hoy andaré mirando al suelo, arrastrando los pies, con posturas cerradas. Es posible que un estado de ánimo positivo se acerque más a uno negativo que no si dices, oye, pues yo voy a salir pecho fuera, espalda atrás, mirando al frente, bien de pasos, bien de zancadas. Podemos reeducarnos, ver qué dice nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo a veces, en piloto automático, estamos en preocupación y tenemos las cejas enfadadas y estamos como apretados o trabajando delante de un portátil hecho un ovillo. Oye, relaja las cejas y di, uy, qué bien estoy, ¿no? O como la pierna, la típica pierna que no para cuando estás toque, 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 toque con la pierna, puede ser por muchas razones, pero muchas veces, hay excepciones, ¿eh? Pero muchas veces la gran mayoría de la población, cuando para de hacerlo, como que se relaja, ¿no? Dice, uy, pues por eso hay que fijarse en el cuerpo, que muchas veces nos manda señales que nosotros mismos no somos capaces de ver. Y cuando estamos en una conversación, ahora tenemos la mesa limpia, no hay Mm. barrera, pero antes decía, cuando estás a gusto en una conversación, quitas cosas de la mesa. ¿Qué son esas barreras? Todo aquello que sea elementos físicos entre dos personas, queremos quitarlas si queremos una buena conexión con esa persona. Y es algo en lo que puedes fijarte. Estás en una cena, cenando con alguien y aparta un florero que no estorba porque no influye en nuestro campo visual. Hay espacio de sobras, pero es una señal muy buena. Las personas no queremos barreras entre nosotros. No queremos gafas de sol, no queremos metacrilato. Si la otra persona te importa cero, tú fíjate, muchas veces vas con gafas de sol y sí que por cortesía deberíamos quitárnoslas, ¿no? Pero te las quitarás antes si ves venir a alguien sin gafas de sol que te gusta o con la que tienes una buena relación, te las quitas, a menos que haya mucha confianza para no hacerlo, ¿no? Pero todo lo que sean barreras significará que la comunicación no es tan fluida y eliminarlas significará voluntad de mayor conexión. Que alguien se te acerque o que alguien te atiende detrás de un mostrador y dice, no, ya te atiendo aquí. A todos nos gusta eliminar esas barreras. Si nos sentamos en una comida de trabajo, hemos quedado para hablar o para Sí. conocernos por trabajo, quitamos esas barreras, pero antes de llegar a sentarnos es, ¿cómo saludamos a las personas? Tenemos que poner toda la intención del mundo en el saludo, porque muchas veces las personas se crearán una imagen de ti, sesgada o no, válida o no, por cómo le saludas. Tú imagina que le das la mano a alguien y te la da con desgana y sin mirarte y sin sonreír ni nada. ¿Cómo te va a generar un impacto positivo a esa persona? Luego hablaremos también de la despedida. A la hora de saludar a alguien, ponle toda la atención del mundo, apretamos la mano con firmeza pero sin apretar. Sí, y sí que habrá mucha gente que me dice, ay, pero a veces doy la mano y me agarra solo los dedos, porque, bueno, oye, pues tú tienes que pensar que tu misión es que esto de ti se toque con el otro de la otra persona, ¿no? Es decir, ve al encuentro de esta parte de aquí, pon toda tu atención del mundo en ese saludo, sonríe, a menos que la situación no sea proclive a ello, y generas un buen impacto en las personas. Es que, de hecho, está estudiado que solo necesitamos 0,4 segundos para decidir si a alguien nos gusta, si lo consideramos interesante, atractivo y cosas que a priori deberían requerir de más tiempo, ¿no? Como de qué debe trabajar esta persona, qué debe haber venido a hacer aquí, de qué parte del mundo es. Que, insisto, es sesgado, es injusto, a veces no es correcto, pero con 0,4 segundos ya te has montado esa imagen.
Entonces, imagínate tú que les saludes mal o que les saludes con desgana. Te ponen la cruz. O como alguien en una entrevista que llama, el otro día estuve hablando de esto en una tele, a mucha gente en un proceso de selección, cuando le llaman para que entre a la entrevista, por su manera de andar, el entrevistador le diría, date la vuelta, si es que no. Imagínate un andar cansino, arrastrando los pies, como andando muy lento para no acabar de llegar. ¿Cómo te dice luego esa persona que es una persona muy activa, muy dinámica? Nos constituiremos una imagen mental de alguien por lo que vemos a nivel de lenguaje no verbal, siempre. Y en ese saludo que dicen que los líderes autoritarios Sí. te tocan, te dan o sea, un gesto así en el codo o simplemente hay un contacto como aquí mando yo. Claro, es aquello de que quien toca manda, ¿no? Tú le das la mano a alguien y ese alguien, por ejemplo, te pone la mano en el hombro. Y muchas veces, he hecho muchos vídeos de esto, en política, cuando pasa esto, la otra persona, he visto incluso gente quitarse literalmente la mano de encima. ¿Qué hace la persona que siente que la mano de su interlocutor está en el hombro? Le pone la suya en el otro. O a veces o se escapan o se escabullen, o luego cada uno empieza a tocarse más. O ya ves que uno va a poner la mano, ya la pones tú antes, porque saben que la imagen que saldrá en la tele, en las redes o en el periódico, no quieren nunca verse que alguien le pone la mano en su hombro. Y de ahí el famoso, o el que pasa primero, por ejemplo, no hace mucho, Putin visitó a Kim Jong-un y se estuvieron una hora haciéndole uno al otro. Entra usted primero al coche, no, usted, no, usted. Esto es un gesto regulador que sirve para marcar el timing, para marcar el paso. O también lo hacen mucho los políticos, cuando tienen que ir a un sitio después de haberse saludado, ambos hacen como señalando, ¿no? Los dos saben dónde hay que ir, pero quieren dar la imagen de que están marcando el paso ellos. Es No es por divertidísimo. amabilidad, es por Claro, quien o el manda. poner la espalda detrás cuando se están despidiendo de los medios y van a entrar, por ejemplo, a Moncloa o a la Casa Blanca o donde sea, muchas veces uno le pone la mano en la espalda al otro, como queriendo decir, yo mando en ti, y al otro se le iban los demonios, porque sabe que está dando una imagen muy potente de espaldas con la mano del otro encima. Y esto muchas veces se olvidan y les sale inconsciente o no les sale, pero ellos saben que el que toca manda y a veces parecen niños jugando al tú la llevas a ver quién toca más al otro. Con todos los protocolos que hay, porque no hay un Sí, protocolo de comunicación no verbal. saltan por los aires, porque claro, cada uno quiere defender lo suyo, que sí que es verdad que tocar también significa afecto, pero como que también significa control y liderazgo. En estos casos yo creo que de cada 100 contactos entre políticos, 2, 3 son por afecto, pero los otros son para... Si es que hay estrategias. Putin y Erdogan, por ejemplo, cada vez que uno llama al otro, se hacen esperar. Una vez fue muy célebre que Putin tuvo que estar 5 minutos esperando delante de todas las cámaras. Tú imagínate, ¿eh? Todas las cámaras apuntándote y tú 5 minutos esperando a que llegara el otro. Claro, Putin ya no sabía dónde ponerse. Al día siguiente en los medios pues, de turcos, pues imagínate, pues Putin con cara de no saber dónde ponerse. Y es divertidísimo estas estrategias que se hacen. O también Putin tiene una mesa muy grande en Rusia. Una vez Macron fue a verle y le puso en la otra, y era ridícula la estampa. Él luego dijo, no, protocolos COVID, ya, pero en cambio, cuando se reúne con alguien de su cuerda, se lo pone al lado. Porque donde te sientas tú en una mesa, dice quién eres y qué relación tienes con los otros. Es divertidísimo, por ejemplo, cuando llega un grupo de personas a una mesa grande, ver cómo los hay que se pelean por ponerse en el medio y los hay que se pelean por ponerse en una punta lo Hay más mucha apartado gente que no posible. quiere estar, que no quiere Claro, no presidir quiere la ser el mesa. centro. Tiene que ver nuevamente con la personalidad, con qué rol juegas ahí o qué quieres tú jugar. Claro, habrá el que quiere o presidir o ponerse en el medio y habrá el que se irá a la punta. ¿Dónde se pone, por ejemplo, en una foto grupal los que mandan o las que mandan o los que quieren aparentar que mandan? En el medio. Las personas más discretas en la punta. Es que siempre todo lo que hacemos comunica todos nuestros actos. Cuando vas a hacer la compra, hay gente que hace la compra ya pensando en qué hay en cada pasillo, y se va haciendo la compra, vale, en este pasillo esto no le hagas ir al revés porque se va a volver loco. O que tu coche dice mucho de ti. ¿Cómo está tu coche? ¿O cómo está el escritorio de tu ordenador? A menos que en el trabajo sea obligatorio tenerlo de una manera, mi escritorio es una amalgama de emoticonos, hay de iconos flotando por ahí y esto le hace explotar la cabeza a otras personas. ¿Qué relación tienes tú con el Excel? Si tiene que estar todo bien ordenadito o no. Todo ¿Eres de los que comunica. tiene un montón de ventanas abiertas? Sí, yo soy un desastre a todos los niveles de... Al final es un hecho, claro, y suele ser propio casi siempre de personas más creativas, más inspiradas, ¿no? Gente más lógico-racional, gente más de eso, de darle un sentido racional a todo, no tendrían nunca un Excel así o 1000 ventanas abiertas. Los que matan aplicaciones, yo no mato aplicaciones. Hay gente que mata aplicaciones porque se piensa que la batería no sé qué, pero es que todo lo que haces comunica. ¿Cómo está tu coche? ¿Cómo andas? ¿Cómo está tu casa?
todo. Cuando alguien, la comida, por ejemplo, hice un vídeo de esto no hace mucho, la relación que tienes con la comida, qué tanta comida sacas cuando alguien viene a tu casa. Si eres el típico que saca toda la nevera, toda la despensa, o dices, no, no querías nada, ¿verdad? Claro, todo lo que haces comunica quién eres, sin mediar palabra. Desde luego, porque me pareció súper curioso eso de que los cereales utilizan muñecos y mascotas Mm. que miran hacia abajo. Y yo, ¿cómo? Y es cierto, los muñequitos de los cereales miran hacia abajo, entiendo que buscando la mirada de los niños, Cuando son cereales infantiles en los que usan una mascota, pues si sale una persona, mira al frente. porque es de adulto a adulto. Claro, los cereales normalmente están a 3/4 de altura, ¿no? Bueno, sí, a esta altura más o menos. Y las cajas de cereales, las mascotas, ellos te dicen que es que están mirando al plato. Digo, ya, pero a veces hay mascotas al lado del plato y miran abajo. Tuvo un estudio que lo constató. No sé qué tanto por ciento de mascotas miraban abajo, porque al hacer contacto visual con el niño se sienten más interpelados y con mayor voluntad de comprar eso. Y en cambio, cuando sale un adulto, una caja de cereales de adultos, mirará al frente. En algunos países de Latinoamérica han prohibido las mascotas en las cajas de cereales con excelente criterio. Es que me pareció ya como un paso más, es decir, estamos rodeados de comunicación no verbal, Mm, ¿dónde vamos a llegar? sí, sí. Es muy curioso ir viendo cómo algo que no habíamos prestado atención rodea nuestra vida y condiciona nuestra vida. Es como... Pero no hemos saltado algo, Jordi, que es la sonrisa. Hay estudios que dicen que hay hasta 19 tipos de sonrisa. Yo no sabría cuántas, pero me imagino que es bastante importante, ¿no? Antes decíamos entrar en una entrevista de trabajo sonriendo o no. Hay veces que la sonrisa es nerviosa, pero ¿hasta dónde llega la sonrisa? Paradójicamente, la gente asocia una sonrisa a felicidad, a alegría. De la cerca de veintena sonrisas que hay, ni siquiera una cuarta parte, o más o menos una cuarta parte, corresponden a felicidad. Hay sonrisas de nerviosismo, sonrisas para autorregularte, ¿no? Hay gente que se troncha, que necesita reírse, por ejemplo, cuando tiene que hablar en público, o me ha escrito a mí mucha gente en funerales. Les ha dado por reír. Es una conducta reguladora del cerebro, ¿no? El cerebro está experimentando mucha tristeza o mucha pena, mucha negatividad. El cerebro no le gustan los extremos. ¿Qué hace para bajar esa negatividad? Te hace algo que nos hace feliz como reír, ¿no? Y es la misma razón por la que lloramos de alegría. Un chute de alegría, el cerebro dice, uy, vamos a activar un mecanismo compensatorio, ¿no? Y por eso muchas veces, la gran mayoría de risas que hacemos no corresponden a un momento de felicidad. Y sí que cuando esa sonrisa nace de una emoción de alegría auténtica, sí que es diferente, esto me he hartado de hablar en redes, a cuando no lo es. Tú cuando haces una sonrisa auténtica, se generan más arrugas de expresión en los ojos también ríen, sube las encías, ahí suben los pómulos, se ve más encía, más diente, y sobre todo la gran particularidad es que una sonrisa auténtica no la podemos cortar de golpe. Una sonrisa falsa sí. Falsa, pero porque no, insisto, no nace una emoción auténtica. Tú puedes hacer una sonrisa falsa a alguien para gustarle o para que se sienta a gusto o para que se sienta cómodo contigo, pero la cortarás de golpe. Algo que no harás si la sonrisa es auténtica. Ben Affleck, Kanye West y Melania Trump son las 3 personas del mundo que creo que nunca les he visto sonriendo auténticamente. Cada vez que ríen, a la que se va el interlocutor o se van de cámara, cortan la sonrisa. Los abrazos también tienen, Qué maravilla los abrazos y el lenguaje no verbal. Sí, sí. ¿sí? También tienen análisis. Todos. ¿Cómo abrazamos? El abrazo es el abrazo, es el saludo más sentido que hay, ¿no? Gente que hace mucho no se ve, incluso parejas, asociamos parejas con besos, ¿no? Se ven después de mucho tiempo y se abrazan. Pero la manera en que te abrazas también dice qué relación tienes o quieres tener con la otra persona. Gente que abraza de lado. Un abrazo de lado, no. O el uso de palmaditas, ¿no? Generalmente las palmaditas cuando las damos es una manera de decir, oye, que por mi parte este abrazo podría no haberse producido o podría ya ir terminando. Sí que es cierto que es sobre todo en muchos hombres, es un comportamiento para expresar buena relación o estima para la otra persona, darse golpes. Pero los abrazos, la clave siempre estará en las pelvis. Aquí da igual género, atracción, relación, no importa nada. Cuando dos personas se abrazan y tienen o quieren tener conexión, las pelvis se juntan sin ningún tipo de problema y cuando no, hacen algo parecido a un triángulo porque las alejan. Y es brutal ver esto y una vez lo sabes y te das cuenta, jamás dejas de verlo. O sea, hay momentos que cuando integras esta información ya no puedes apagarla, ¿no? La vida cambia para siempre. Que todos los días me escribe gente por tu culpa, voy por la vida analizando, o ya no puedo ver un abrazo, o ya no puedo ver cualquier emoción sin pasarla por el filtro de Jordi, me dicen. Y antes se nos había quedado
ahí en el aire, hablábamos del saludo, decía, y de la despedida, que no lo había pensado yo, Es verdad. pero no lo hemos tratado. Es un comportamiento muy humano el consolidar un recuerdo, sobre todo con base a cómo termina ese recuerdo. Y si me pongo el mismo ejemplo de la serie Lost, Perdidos, que fue una serie que tú le preguntas a la gente por la serie y te, ay, que terminó muy mal, el final, entiendo que a día de hoy todo el mundo la ha visto, ¿no? Y la gente olvida que durante muchísimos años la disfrutamos como nunca habíamos disfrutado una serie. Nos la bajamos, hizo más esa serie por el inglés, que no sé cuánto la academia junta en nuestros países, ¿no? Pero como que terminó mal, nos queda ese mal recuerdo, ¿no? Sabiendo esto, tenemos que ser muy conscientes de que en una interacción social marcará mucho qué impacto o qué recuerdo crea alguien de nosotros por cómo nos despedimos. Cuando te vas de una reunión, de una jornada de estas de networking, o cuando te vas de una fiesta, y me encanta decir la frase tal cual, que no tengo pruebas pero tampoco dudas, de que siempre que te vas de un sitio, dejas expresamente el despedirte el último de aquella persona con la que tienes o quieres tener más conexión. ¿Sí? Y es otra de las cosas que a partir de ahora la Claro, voy gente pensando, es como sí, cuando... te vas de una fiesta, pues o de quien tú conoces o de lo que sea, lo vas a dejar el último para despedirte. ¿Y a la gente que se le tiene más afecto cuando llegas a un sitio es el primero que se saluda? ¿O no tienes por qué? Si por una cuestión de que si tú será, al final estamos hechos para que vayamos directamente a aquello que genera un impacto positivo en nosotros. El cuerpo te pedirá ir por ahí, pero luego está el convencionalismo social. Es como que tú cuando, por ejemplo, llegas a un grupo de 6 personas con las que con 3 tienes una súper relación y tenías muchas ganas de verlas. Te sabe a veces hasta mal besar y abrazar a estas 3 y a las otras 3 darle la mano. Pero chico, es así, ¿no? Es que no me replanteaba estas cosas hasta esta conversación. Es como a quién saludo primero y de quién me despido el último. Sí. Seguramente lo estará haciendo de manera no consciente ya de esta manera, pero a partir de ahora, una vez estaba en Valencia y luego después de dar una conferencia, estuvimos ahí, era un pica pica, tal, todos de pie, y había una chica que se puso ya casi en la puerta para irse, estaba todo el rato ahí. Y digo, ¿qué haces aquí todo el tiempo? Y me dice, no, dice, así me aseguro que todo el mundo se despide la última de mí, ¿sabes? Era coña, pero me hizo mucha gracia. Claro, yo siempre que termino una charla o un curso, todo el mundo me viene que si las pelvis, que si la orientación, que si no sé qué. Pero claro, son cosas que, lo que decíamos al principio, están ahí de manera no consciente, pero cuando las pasas por el prisma de la conciencia, sacas un montón de información y la vida cambia. Y tú que tienes como esa destreza, esas habilidades y la utilizas muy bien en redes sociales, hay mucha gente que le cuesta comunicar en redes. Mm. ¿Qué consejos daría para que tengamos esos cientos de miles de visualizaciones que tienes tú? Para mí no hay otra fórmula que la constancia. A mí me consta que más del 90% de proyectos en redes fracasan porque se abandonan. Que yo entiendo que al principio es difícil, ¿no? Cuando ves que no creces enseguida, pero para mí la constancia, el que crear contenido, todo aquel que está emprendiendo tiene que entender que a día de hoy las redes son el gran escaparate. Y antes hacíamos cosas que no tenían la misma repercusión que ahora. Antes, en los 80 la gente enviaba cartas, luego se llamaba por teléfono, luego se enviaban correos postales, correos electrónicos. A día de hoy tenemos que estar en las redes, pero con la ventaja de que funciona y es potente, porque hay unos algoritmos maravillosos que ya se encargarán, gracias a TikTok. TikTok fue el primero en cambiar esta tendencia. Tú antes tenías 400 seguidores en Instagram y te veían esas personas. En cambio llega TikTok y dice, ahora le damos la vuelta a esto. Tú crea un vídeo y yo ya me encargaré, tengas unos seguidores, de que lo vea aquel que quiera verlo. Entonces, con esta oportunidad delante, oye, haz para crear contenido. Yo entiendo que la gente puede decir, me da vergüenza salir yo. Es muy válido tener este pensamiento, pero estudios han probado que el engagement o la acumulación de seguidores que tienen cuentas que no enseñan una cara o que no enseñan una persona es menor. Más allá, hay cuentas especializadas en salir sin cara y tal, pero eso es la excepción. Todo lo que sea salir tú, una persona, una cara, ayudará a un negocio o un emprendimiento a que la gente conecte, a que la gente empatice, y hay que poner cara a los negocios. A día de hoy, abrir una cuenta, tienda no sé qué o abogados no sé qué, y que no salgan personas, la gente quiere personas a día de hoy. Y yo antes formaba a la gente en crear contenido en redes y me decían, es que los vídeos que mejor funcionan son los que salgo yo. Digo, ¿y esto no te dice nada? Claro. Entonces, ¿cuál es la clave? Uno, perder la vergüenza. Yo reconozco que yo veo vídeos míos llevo 4 años casi. El primer año y medio son atroces, me dan a vergüenza. Yo a día de hoy veo que alguien me ha dado un like a un vídeo tal, digo, no, por favor, no miráis estos vídeos, ¿no? Porque no sabía cómo ponerme. No hacía una cosa que a día de hoy le digo a todo el mundo
es capital. Tú a lo mejor tienes un guión de algo en el que dices, estoy muy contento porque he dicho esto, porque vamos a hacer esto, y a lo mejor no te sale la primera toma, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Y cuando grabas la quinta, dices, con cara ya de asco, estoy muy contento porque... No, tiene que ser congruente lo que dices con lo que dice tu cara. No puedes hablar de algo triste contento porque te ves más guapo contento, ¿no? Entonces, tienes que ver si es congruente o no lo que dices con lo que haces. Tienes que ver también cómo quedas tú en plano y que sobre todo para mí es capital que tengas una identidad propia. Yo a día de hoy he dado con la tecla que es un vídeo mío, enseguida sabes que es mío. Salgo yo abajo a la izquierda, letras amarillas y cosas detrás. Yo hago vídeos a veces sin cosas detrás y no me funcionan igual. ¿Por qué? La gente no lo identifica tanto con un vídeo mío. Entonces, está muy bien perder la vergüenza siempre y cuando te compense. Si tu vida va a ser un horror a partir de ese momento porque te expones, porque llevas fatal la exposición, dale una vuelta a ello, ¿no? Yo nunca obligaría a nadie ni recomendaría a nadie crear contenido en redes si le hace muy, muy mal. Pero claro, el precio de poner tu cara ahí es que hay hate, tu vídeo se lo puede descargar un señor en Nicaragua y mandárselo por WhatsApp a su cuñado para saber, a saber por qué lo hace, ¿no? Pero es que estas son las reglas. Entonces, si vas a jugar, asume todo lo que hay. Y sobre todo, si en tu casa hay niños, niñas jóvenes que están en este mundo, cuanto más sepa un adulto mejor, porque más sabrá acompañaros luego en este mundo y tal vez poder saber cosas o ayudarles. No puede ser que un adulto no sepa qué es TikTok a día de hoy. ¿A ti Pero te ha compensado toda a esa mí, exposición? a mí me ha cambiado la vida. Yo tengo que decir, bueno, te lo explicaba antes, yo tenía una empresa que se me arruinó en la pandemia, todo el proyecto de mi vida se arruinó. Era una empresa de profesores de manera presencial, iban a dar clases, formadores, consultores. Eso cambió para siempre, no tuve los medios para digitalizar todo eso y aparece TikTok en mi vida, ¿no? Y me dije a mí mismo, voy a publicar un vídeo cada día en TikTok, pase lo que pase. Amigos se reían, a mí me los quiero mucho, pero se reían, no sé qué, que si TikTok, que si los bailecitos, que si tal, pero a mí me ha cambiado la vida. Tengo a día de hoy una exposición y llego a sitios que es que ni en mis mejores sueños. A mí a veces me escriben marcas para colaborar, para lo que sea, y digo, ¿en qué momento? Digo, si es que yo nunca habría tenido ni un 0,01% de posibilidades de que tú ni siquiera me escucharas, más allá de envía un correo a info, ¿no? Por eso yo pago el precio de la exposición, de que a veces me ha caído la del pulpo, cuando a veces he hablado de cosas no populares o cuando hablo de ciertas personas. Nunca se me ocurriría volver a hacer un vídeo hablando en clave negativa de Shakira, porque me cayó lo que no está escrito. Y mira que no la critiqué, porque yo siempre digo lo mismo, yo no critico a la persona, critico su comportamiento. Pero hay veces que se pasa mal, claro que sí. Pero en mi caso, solo un 0,5% es negativo en comparación con lo positivo. En mi caso, sé que hay casos que por desgracia no es así, pero a mí la respuesta es sí, me ha cambiado la vida. Y para aquellos ahora que despierta nuestra absoluta curiosidad lo de mirar a la gente con estas nuevas lentes que hoy nos llevamos, Sí. ¿cómo lo hacemos para que no termine siendo obsesivo y ahora vayamos por todos lados, como te decía antes, por tu culpa? ¿Cómo sería ahora un proceso sano, saludable, para empezar a utilizar la comunicación no verbal? Qué buena pregunta. Todo aquello que aprendemos tenemos que acabar incorporándolo para hacer un uso inconsciente. Es como cuando tú empiezas a conducir, cuando aprendes a conducir, tienes que poner toda tu conciencia en conducir. Nadie te puede decir nada, porque si el retrovisor, aquí el otro, el freno, el gas, mira atrás, mira adelante, la velocidad, llega un momento en el que vas del punto A al punto B sin pensar, porque lo haces de manera inconsciente, ¿no? Cuando tú aprendes una nueva habilidad como el lenguaje no verbal, por supuesto, la primera semana es imposible estar pendiente de cosas que yo estoy porque es mi vida, ¿no? Al final, cuando algo es de formación profesional, un pintor entra aquí y en 0,5 segundos ya sabe cómo está todo, que en pintura, que etcétera, ¿no? Entonces, los nuevos aprendizajes hay que ir integrándolos poquito a poquito, tanto para leer como para utilizar. Yo trabajo con gente a la que le digo, vale, pues en tu próxima exposición en público, intenta de todas maneras no cerrarte. Es decir, vamos a poner el foco en tener postura abierta. Luego ya pondremos el foco en moverte menos, en hacer el contacto visual, pero siempre los aprendizajes es que si no es como meterse en un embudo. No te sienta bien la comida con un embudo. Pues yo animo a la gente que me siga a mí a otros contenidos, hay otros creadores de contenidos, que se interese por la comunicación, porque para mí comunicar cada vez será más clave. No sé dónde leía el otro día que cada vez más gente tendrá negocio propio, que si no comunicas, se va a quedar un proyecto en un cajón o no vas a vender una escoba. Así se llama mi empresa, Comunico Luego Existo. Qué bueno, pues genial nombre. Pues gracias por venir hasta aquí, por traernos tantas
herramientas, tantos consejos que hay que digerir, porque es verdad que es Sí, mucho. Es decir, vamos a ir integrándolo, pero sobre todo por enseñarnos otra mirada de la comunicación, que hay veces que solo ponemos el foco en qué decimos, pero el cómo correcto. lo decimos, ese silencio, ¿no?, que transmite nuestro cuerpo, pero que a la vez habla, hoy ha sido mucho más claro, lo entendemos mejor y ahora toca practicar. Pero gracias. Para mí ha sido un gusto, me ha encantado hablar contigo. Eres una excelente escuchadora y así da gusto, ha sido un placer, de verdad. Mil gracias. Gracias, Jordi.